Biblia de favor en el libro Colosenses, epístola a los Colosenses. Continuamos con nuestra serie Cristo es suficiente y vamos con el tema 5 en esta hermosa noche, una noche llena de misericordia. Y en un momento vamos a leer el verso 20, Colosenses 1:20. ¿Lo tienes? Dice así Colosenses 1:20. Y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche, como en cada noche en nuestros hogares, mueves nuestro corazón para conocerte, Señor. Y esa fue una de las oraciones que encontramos en esta carta, una vida de oración, principalmente para pedirte conocimiento, Señor, sabiduría, para poder llevar una vida que te agrade conforme a tu voluntad. Señor, ahora a través del conocimiento en tu palabra, nos mostrarás y nos enseñarás la bendición de la doctrina de la reconciliación. Otra de las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y ayúdanos a afirmar en nuestras vidas, Señor, que Cristo es suficiente aún en medio de cualquier circunstancia. Padre, abre nuestro entendimiento, danos entendimiento, danos de nuevo, Señor, para poder hablar tu palabra. Y estamos aquí para conocerte más. Y conocerte, Señor, implica vivirlo, implica llevarlo a cabo en nuestras vidas. Señor, que mi corazón esté atento a tu palabra. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, como ya hemos hablado desde el verso 1 hasta el verso 19, donde el apóstol Pablo nos ha introducido al tema tan demandante para nosotros los cristianos, y es conocer a Dios, conocer a Jesús, amén, conocer al Dios que adoramos. Y Pablo nos dio a conocer la semana pasada, por así decirlo, a partir del verso 15 al 19, que en Cristo está toda la plenitud de Dios. Es decir, que Él es la supereminente grandeza de la persona de Cristo, que Él es el revelador de Dios, que Él es el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia y el soberano sustentador de todo lo que existe. Él es, por lo tanto, mis hermanos, digno de ser exaltado y de ser adorado por nosotros. Por eso es que la iglesia, dentro de sus tres propósitos, que son más, pero hay tres esenciales para la iglesia, y uno de ellos es adorarle. El número 2, conocerle. Y número 3, predicar. Amén. Ahora el apóstol Pablo, a partir del verso 20, nos da a conocer, hermano, la doctrina de la reconciliación. Nuevamente vamos a leer el verso 20, pero ahora nos vamos a seguir hasta el verso 23, que dice: y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos. ¿Qué éramos, hermano, antes? Éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo, ¿qué hacíamos antes? Cosas malas, obras malas. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, lo primero que Pablo nos dice, hermano, es que no solo fueron creadas todas las cosas por medio de Él. Esto es por medio del Hijo, del amor de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos amó? Y ese fue un motivo muy especial que Dios tuvo para poder llevar propósitos. Fue su amor, y su amor lo llevó a propósitos. ¿Cuál era? Servirnos, enviar a su Hijo para servirnos, y cumplió un objetivo. ¿Cuál era? Morir en la cruz. Así es que, hermanos, encontramos en este verso que todas las cosas, en un sentido que ahorita explicaremos, han sido reconciliadas por medio de Él. En la doctrina de la reconciliación, mis hermanos, existen palabras claves que tienen que ver con nuestra salvación en Cristo. La reconciliación es una de ellas. Vamos a ver rápidamente 5 palabras claves de nuestra salvación, que la reconciliación es una de ellas. Y la primera palabra clave, mis hermanos, que tienen que ver con la salvación, es la justificación. La primera palabra clave, mis hermanos, es la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, es la absolución o declaración de ser justos ante Dios como juez. La justificación, mis hermanos, es el logro de Dios para nosotros los creyentes solo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice Romanos capítulo 5, verso 1. La segunda palabra clave, mis hermanos, es la palabra redención, que tiene que ver con nuestra salvación. La salvación no solamente es un creyente que dice, ya soy salvo, y en mi mente y en mi corazón debe de estar la palabra salvo. Bueno, sí, pero ¿qué implicó esa salvación? Número 1, nuestra justificación. Dile a tu hermano que está a tu lado, ahora tú eres justo en Cristo. Ahora somos justos en Cristo. Amén. No somos justos por nosotros mismos. La segunda palabra clave que va en combinación con la salvación es la redención. ¿Qué es la redención? Es el pago, mis hermanos, para dar libertad al pecador que es esclavo del pecado o que fue esclavo del pecado. Repito, la redención es el pago para dar libertad al pecador. ¿Cuántos de aquí fueron ex pecadores? Ahora ya no son esclavos del pecado. Amén. Alguien que practica el pecado, ese es un esclavo. Alguien que sigue practicando el pecado una y otra vez. Alguien que miente hoy, miente mañana, miente pasado mañana. Alguien que roba hoy, roba mañana. Ese es esclavo del pecado. Romanos 6, 18 al 22. Ahí cuando tú leas podrás darte cuenta donde el apóstol Pablo habla de cómo éramos esclavos del pecado y cómo a través de la muerte de Jesucristo, hermano, sobre la cruz nos dio un beneficio. ¿Cuál fue? Pues la redención, como la justificación. La tercera palabra clave, mis hermanos, es el perdón. Qué importante es que tengas en tu mente y en tu corazón que fuimos justificados. Número 2, redimidos, la redención. Y número 3, perdón. ¿Qué es el perdón? Es la deuda que teníamos como pecadores con Dios, hermano. Los pecados de los creyentes ya no cuentan en tu contra. ¿Debido a qué? Pues debido a la muerte expiatoria de Jesús. Así lo dice Efesios 1:7. Dice que éramos pecadores, pero fuimos perdonados. ¿Por quién? Por causa
de Cristo. Amén, hermanos. La cuarta palabra clave es la palabra adopción. Entonces fuimos justificados, fuimos redimidos, fuimos perdonados. ¿Y qué más? Ahora fuimos adoptados. Dígale al que está a su lado: eres adoptado. Ay, no sabía. Ahora somos adoptados. Y nuestra naturaleza, ¿qué crees? Pues ahora es divina. Esta adopción, hermano, implica que ya no somos de esta tierra, no somos de este mundo. Que nuestro mundo o nuestra nueva tierra no está aquí, sino en los nuevos cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la adopción, mis hermanos, es un pecador que ha sido recibido como hijo de Dios. ¿Recuerdas al apóstol Juan? A Juan, en el capítulo 1, verso 12, que dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también lo encontramos en Efesios capítulo 1, verso 5. Y por último, hermano, la quinta palabra es la que Pablo está utilizando aquí en Colosenses 1:20. Es la reconciliación. Entonces, qué importante es que hablar acerca de la doctrina de la reconciliación tengas en tu mente que fuiste justificado, redimido, perdonado ¿y qué? Y adoptado. Ahora, con esto en mente, hermano, cuando hablamos de la reconciliación, surge la pregunta: entonces, ¿qué es la reconciliación? La reconciliación, hermano, es un pecador quien es un enemigo de Dios, ¿sí? O es un pecador que fue enemigo de Dios, que se convirtió en su amigo. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora por causa de Cristo, ¿qué somos? Amigos de Dios. Ahora te has convertido en un amigo de Dios. Eso no implica traerlo en una playera, ¿verdad? Y que digas: mi amigo Jesús. No, de hecho, creo que donde se debe ver no es en una camiseta, sino en nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuántos saben, mis hermanos, que la amistad es una de las grandes bendiciones que un ser humano puede gozar? ¿Sí o no? Pero tristemente, hermano, lo que nos enseña la Escritura es que el hombre entró en enemistad con Dios por causa del pecado. Y todos sabemos que esto comenzó desde el Edén. Sin embargo, mis hermanos, la muerte expiatoria de Cristo ha hecho posible que esa enemistad que teníamos se transforme en una amistad, en un estado de amistad. ¿Cuántos recuerdan a Jesús decir: porque ya no os llamaré siervos, sino amigos? Imagínense a los discípulos como nosotros, como que: ay, amigos. ¿Qué querrá decir Jesús? Eran palabras proféticas de lo que Jesús iba a hacer en esa reconciliación. Nos iba a justificar, nos iba a redimir, estaba su perdón y estaba la reconciliación. Incluso, mis hermanos, sabemos dentro de su contexto es que Jesús les iba a hablar de cosas más profundas que ellos o que los fariseos esperaban tener, pero no las obtuvieron. ¿Por qué? Porque les faltó algo. Ellos no creían en Jesús. De manera que la amistad con Dios, mis hermanos, esta quinta palabra tan importante para nosotros, son claves para nuestra relación personal con Cristo, con Dios, y más aún por los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí lo sabías? Qué importante que el Señor ha dado esta serie a Casa de Oración Tecámac. Es para que estemos observando en dónde debe de estar tu mirada. Amados, nuestra mirada no debe de estar en qué me hicieron, cómo me hicieron, qué me dijeron, cuándo lo dijeron. Nadie me quiere, todos me odian. Amados, no pierdas el tiempo en eso. No perdamos el tiempo en eso. No perdamos el tiempo
cómo te encuentras emocionalmente, cómo estás sentimentalmente. Mira, miremos a la cruz, abracemos la cruz. ¿Para qué? Para que nuestra actitud sea una actitud de un creyente constantemente reconciliado. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina de la reconciliación, mis hermanos, también tiene 3 palabras en el vocabulario, del Nuevo Testamento que se relacionan estrechamente con esta doctrina. La palabra reconciliación tiene una primera palabra que es en el griego katayazo, mis hermanos, con K de kilo. Katayazo. ¿Qué significa esta palabra? Cambiar. También significa canjear. Esta palabra se utilizaba esencialmente en términos económicos. De ahí el uso, pero relacional hacia una persona. Y es el término que está utilizando el apóstol Pablo. ¿Cuántos recuerdan cómo Pablo utilizaba los asuntos metafóricos acerca de la economía, como cuando le habla a la iglesia a los Corintios, hablando de la economía, que es algo en la generosidad? Pero aquí la generosidad, ¿sabes cuál es? Es la actitud que Dios tomó para con nosotros. ¿Cuál? Reconciliarnos. Esta palabra, mis hermanos, katayazo, habla de cambiar de enemistad a amistad. Repito, de enemistad a amistad. Ahora, velo guardando esto en tu mente, porque si algo Dios va a pedir en nuestras vidas es afirmar nuestra amistad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa amistad se deberá afirmar ¿con quién crees? Con tu hermano. La iglesia pasa muchas sacudidas, ¿sí o no? Pasaremos problemas, dolores de cabeza, malos entendidos, palabras, etcétera, etcétera. Pero escucha bien, la doctrina de la reconciliación también tiene que ver con la reconciliación entre los creyentes. Apunta esta cita: Romanos 5:10, Romanos 11:15, segunda a los Corintios 5:18 al 20. Otra de las palabras usadas por Pablo, mis hermanos, en relación a reconciliación o reconciliar, es la palabra griega apokatayazo. Apokatayazo. ¿Qué palabras, verdad, hermano? Pero son muy importantes por la profundidad que ellas tienen y para darnos la luz que necesitamos para entender la doctrina, la intención del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para que entendamos lo enfático y significativo que tienen las palabras para nosotros los hijos de Dios, sobre todo en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra apokatayazo, mis hermanos, también significa reconciliar, pero esta reconciliación habla de estar completamente, totalmente. Ya no hay otra cosa que hay que hacer, hermano. Ya no debemos hacer nada, tú y yo. Estamos completamente, diga conmigo, estamos completamente y totalmente en amistad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? A menos que reincidamos en el pecado. A menos que reincidamos, es decir, regresemos nuevamente a nuestra antigua vida. Por ahí se dice que alguien que es salvo nunca reincide, nunca falla, porque como es salvo, fue elegido, ya está santo, ya está purificado, ya está justificado. Él nunca falla, nunca puede retroceder. ¿Qué crees? Tenemos un caso donde Jesús nos habló del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan la parábola? Que esa parábola señala y va dirigida a su pueblo, a Israel. ¿Cuántas veces falló Israel, hermano? El profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 16, si no mal recuerdo, verso 10, él dice que Israel era como una vaquilla reincidosa. ¿Qué significa? Que siempre regresaba para atrás, siempre regresaba a la idolatría, al pecado. Entonces esa palabra enseña, hermano, que claro que sí. Dígale al que está a su lado:
puedes reincidir. Podemos reincidir. Es decir, podemos regresar a la vieja vida. ¿Pero por qué? Porque se te olvida que tus ojos deben de estar en el autor y consumador de tu fe. El autor a los Hebreos en el capítulo 2, mis hermanos, dice que no descuidemos una salvación tan grande. ¿Qué quiere decir lo que hemos oído? ¿A qué se refiere? Al Evangelio. Nuestra vida debe de afirmarse en esta reconciliación completa y totalmente hecha por Dios en su Hijo amado Jesucristo. Ahora, este vocablo, hermano, es usado también en Efesios 2:16 con el mismo significado. Mira lo que dice Efesios, si me ayudan por favor, hijos. Efesios 2:16 dice así: y mediante, ¿qué dice, hermano? La cruz. ¿Qué dice? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahí está la palabra reconciliar. ¿Qué quiere decir? Está hablando de algo completo y totalmente. Tanto catayazo como apocotayazo, mis hermanos, es una palabra que debe de, aunque no son las mismas o indican lo mismo, pero van hacia una dirección. ¿Cuál? Lo que Jesús asumió en la cruz del Calvario. Amén. Ahora hay otra palabra, la palabra griega también, y es diayasomai. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Repito, diayasomai, con doble L y con doble S. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 5. Es Jesús hablando en el verso 24. Y Jesús dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué más? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿cuál es la intención de la palabra diayasomai? Bueno, cambiar la enemistad por amistad. Entonces, estas palabras, hermanos, en contraste con las anteriores, implica, fíjese, una conexión o arreglo mutuo después de una mutua hostilidad. En otras palabras, mis hermanos, es que nosotros ya no debemos tener una vida hostil para con Dios, una vida de malagradecimiento, una vida de reproche, una vida de rencor, una vida de odio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacíamos antes de estar en Cristo. ¿Sí lo recuerdas? ¿Qué nos gobernaba? Hermanos, por favor, apaguen sus celulares, por favor, porque me distraen. Gracias, mis hermanitos. Si no, ofréndelos. Ahorita los agarras, hijo. Entonces, mis hermanos, la reconciliación, también el apóstol Pablo nos dice en el capítulo, en 2 Corintios, por favor. Vamos a leer 2 Corintios 5:17 al 21. ¿Y qué crees? Aquí Pablo nos va a dar a conocer 5 verdades de la reconciliación. 5 verdades de la reconciliación. 2 Corintios, ¿lo tienes? 5:17. Creo que estos no lo sabemos de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Ay, hermano, bueno, ya se los dejo de tarea. Reconcíliese con su mente, hermano. Sigamos. Fíjate, aquí Pablo ahora nos va a dar a conocer 5 verdades sobre la reconciliación. Ten en mente, mis hermanos, en cada pasaje que leamos, en cada punto que leamos, las palabras que dijimos que tienen que ver con la salvación, pero también con 3 palabras en el griego, amén, sobre la palabra reconciliación. Ahora, mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas, hermano, ¿qué significa todas? Todas son hechas nuevas. Aquí es un punto donde nosotros nos debemos examinar por la postura que debemos tener en nuestra reconciliación con Cristo. Al decir Cristo es suficiente en mi vida, bueno, no solo es decir Cristo es suficiente, sino es vivir, en este caso, el conocimiento de la reconciliación. Recordemos, hermano, que en el contexto cultural, histórico, perdón, en relación a la carta a los colosenses, la iglesia estaba siendo agredida. Bueno, ¿en qué sentido? A quien estaban agrediendo era la persona de Cristo, la divinidad de Jesús. Lo estaban minimizando. Ahora nosotros podemos decir, pero nosotros no, pastor, no estamos minimizando. ¿Sabes cómo minimizamos la suficiencia de Cristo en nuestras vidas? Vamos a leer el verso. Primero, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La primera verdad de la reconciliación aquí en 1 Corintios capítulo 15 verso 17 es, hermano, que transforma a toda persona. La reconciliación con Cristo, alguien que en realidad, hermano, se ha reconciliado con Dios, en primer lugar, te transforma, te cambia. Ya no eres la misma persona. Claro, déjame equilibrar el asunto. Claro que seguimos cometiendo errores, ¿sí o no? Seguimos fallando, ¿sí o no? Podemos pecar, amén, ¿sí o no? Pero espérame, pero tu vida no es la misma. Tu boca ya no habla como antes hablabas en Cristo. ¿Te acuerdas cómo hablabas? Que decías 20 palabras en hebreo. No, ni era hebreo, era otomí. Hablabas en otomí, en mazahua. Bueno, en chilango, para que me entiendas. Tu vocabulario no debe de ser el mismo. No, es que, Señor, perdóname, se me fue. No se te fue. Perdóname. Pero ahí es un asunto sumamente interesante. Porque Pablo dice, hermanos, si alguno está en Cristo reconciliado, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Tu vida debe de estar transformada. Hermano, tu carácter debe de estar transformado. ¿Cómo vamos con el carácter? Dígale que está a su lado. ¿Cómo va tu carácter? Pues hay 2, 3. Yo soy como soy. Yo así soy. No, discúlpame. Un creyente reconciliado con Cristo no puede seguir diciendo yo así soy. ¿Sabes por qué? Porque entonces no estás dejando que el Señor obre en totalidad en tu vida. Hermano, por causa de nuestro mal carácter, yo puedo agredir la vida de mi esposa y la de mis hijas. ¿En qué sentido desanimo su fe? No me van a creer. Y yo tengo que orar, Señor, sigue formando mi carácter, ayúdame, que pasemos un buen día. ¿Cuántos saben que por un mal carácter hay malos días? ¿Sí o no? De todo te enojas. Mira, ya me enojé. De verdad, o sea, de modo que si está en Cristo, una persona debe de estar totalmente transformada, no a medias. Bueno, déjame equilibrar el asunto. Cuando hablamos de una persona recién convertida, tiene 1 año, 2 años, bueno, es un proceso. Los que tienen poquito digan, ay, gracias, Señor. Aquellos que tienen más de 2 años, ya no tienes pretexto. Menos los de 5 años. No se digan los de 20. Ahora, yo cuando hablo de carácter, no refiero a alguien que a lo mejor tenga cara de limón o que tenga la cara que a veces nos dicen, no, es que se ve bien, así feo. No, hermano, no se trata de que mi cara dice siempre lo que soy. El carácter tiene que ver con muchos asuntos de nuestra persona. El carácter tiene que ver con nuestra vida piadosa, una vida que honra a Dios. Porque sí saben que hay gente que tú la ves y está así como que con una cara así de que no mata ni un mosco. Pero una persona así tú puedes ver gente que es muy tranquila, así como que no le hace nada mal a nadie, pero tremenda. Yo conozco gente
de los dos. ¿Sabes por qué? Pues porque de allá uno viene, ¿sí o no? El Señor nos ha ido transformando y nos ha ido cambiando. Segunda verdad de la reconciliación, mis hermanos, en 2 Corintios 5:17. Dice el verso 18: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué, hermano? Pues el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Nos queda claro, hermano, que tu vida no debe de ser la misma? Si somos flojos, quítatelo. Si eres perezoso, quítatelo. Si eres mal hablado, hermano, ya no debe de estar. Amén. Y tal vez está presente, o no, se ve, se siente que el carácter está presente. Eso tiene que desaparecer. También hay caracteres, hermanos, ¿saben de cuáles? Que no les importa nada. Que dicen, sí, no importa, ni modo. Entonces, este tipo de carácter, la segunda verdad de la reconciliación es que cada cristiano es un ministro de la reconciliación. Todos los que estamos aquí, hermano, somos, ¿qué? Ministros. ¿Qué es la palabra ministro? Servidores. ¿De qué? De la reconciliación. Verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué, hermano? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué eres? ¿Un ministro de qué? De la reconciliación. Mira lo que dice el verso 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora imagínate lo importante que es una vida reconciliada con el Señor, una vida nacida de nuevo, lo que ya leímos hace un momento, una nueva vida. ¿Por qué? Porque la gente que no lee la Biblia te va a leer a ti. Hermanos, todos somos testigos de Jesús. Cada uno de los que estamos aquí tenemos este ministerio, como mínimo, hermano, de parte de Dios. Hemos dicho que todos los que tenemos al Espíritu Santo, por lo menos tenemos un don. ¿Y cuál es ese don? El ministerio de la reconciliación. Predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Reconciliar a la gente con Dios por medio de la predicación, sí, eso es nuestra función como siervos, nosotros como pastores. Pero, hermano, déjame decirte que tú no es, cómo quisiera estar allá arriba para predicar el ministerio de la predicación. No, tú también eres un ministro allá abajo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que entender que allá abajo tienes una responsabilidad. ¿De qué? De servir a Dios, no solo desde el púlpito, hermano, sino donde quiera que vayas. Por ejemplo, el día de ayer empecé a lavar el auto, a hacerle algunas cosas. No lo iba a lavar, yo sé cuándo, porque tengo cosas que hacer, sé cuándo puedo lavar el auto, darle atención a lo que necesita. Y en eso, antes le digo a mi esposa: oye, yo creo que voy a cortar el pasto, porque esto de aquí, porque ya está medio feo. Y me dice mi esposa: sí. Y entre los dos empezamos ahí a cortar. Y de repente, ¿qué creen? Que llega ¿cómo se llama, mi amor? El jardinero. Y yo dije: mis ampollas. Pero bueno, fíjese, hermano, cómo Dios acomoda todo. Yo tengo que seguir cumpliendo mi función como pastor, que es predicar el Evangelio. Bueno, entonces no iba a lavar. Ya veo que llega el que va a cortar el pasto, el jardinero. Y entonces le pregunto, le digo: don, le digo, una disculpa, ¿no le molesta si lavo? A lo mejor voy a echar agua. Bueno, voy a echar agua, ¿no le molestará? Y me dijo: no, patrón. Me dice: no se preocupe, nada más hágalo un poquito para allá, y todavía no vamos a cortar el pasto, vamos a cortar árboles. Dije: perfecto. Y empiezo a lavar el carro y todo eso. Y de repente el Señor me dice: ofrécele agua. Y ya fui allá. Nunca lo había hecho, sinceramente. Han pasado otros
jardineros, pero bien mal encarados, enojones. Ay, voy a cortar. Y yo, ay, sí, ya. Y me meto a mi casa. Pero este caso fue diferente. No estoy diciendo que uno sí, uno no. No. Y a lo mejor, pues Dios sabe cómo acomodar los asuntos. El punto es, mis hermanos, que entonces empiezo yo, lo saludo, ya le llevo el agua y de repente él se queda tomando su agua y le digo, estamos tiempos duros, ¿verdad? El calor. Y me dice, no, sí, más aparte los tiempos difíciles. Cuando me empieza a tocar eso dije, de aquí soy. Y le empieza a decir, no, sí, ¿verdad? Qué importante es nuestra comunión con Dios. Y él empieza a decir, sí. Dice, porque estoy cansado de que, dice, yo voy a la iglesia tradicional y entramos y salimos y los que me rodean, yo empiezo a escucharlos con un montón de malas palabras y empiezan a hacer esto y empiezan a tomar y yo me quedé así. Y él dice, y la verdad estoy cansado de eso. Y le dije, bueno, yo me acuerdo, mira, yo no quiero hacer, no va a tardar aquí, pero tuve que identificarme con él para darle el evangelio, darle a entender cómo fue cuando era pequeño y que me enviaba mi mamá a hacer mi primera comunión. Tuve que decirlo. Yo le pedí gracias al Señor para que me diera sabiduría cómo acercarme a él en el asunto de la iglesia tradicional de donde venimos, pero lo llevé a tal grado, hermano, que el Señor me ayudó para llevarlo a ¿qué? A que se reconciliara con el Señor. Porque le empecé a decir sí, y yo empecé a buscar la verdad y le empezamos a mencionar de que hubo un hombre que él era sacerdote, San Agustín, que buscaba la verdad y la encontró, pero en la escritura. Entonces en eso le digo, ¿tienes Biblia? Y me dijo, no, y estoy queriendo una. Le dije, no te preocupes, que voy por una. Se la saco y le digo, ten. Y me dice, no sabes lo que has hecho, y yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero buscarlo. Hermano, ¿qué es eso? Eso es lo que debemos hacer todos. Y no estoy hablando de otro asunto, solamente que el Señor me recordó la importancia de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, dígale al que está a su lado, ¿y tú cómo vas? ¿A cuántos vas a traer este sábado? ¿A cuántos? Amén. Vámonos a la tercera verdad de la reconciliación. La reconciliación es solo por medio de Cristo. Amén. Mira lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sí dice así? Entonces yo tuve que predicarle el evangelio y decirle, no dice por María, no dice por el Papa, mucho menos. No dice por alguna denominación, porque incluso le hablé no de una denominación. En ningún momento me presenté con él como pastor, pero no porque no quisiera que supiera. ¿Recuerdas a Pablo decir, porque tendré que hacerme, si es gentil, a los gentiles y judío a los judíos? Tuve que bajarme en el sentido de él, que él no se sintiera incómodo, sino que él pensara que estaba hablando. ¿Qué creen? Pues es que también, ¿sabías lo que significa la palabra católico? Que significa universal. ¿Qué somos? ¿En qué sentido? Ay, no, yo no soy universal, no soy del padre de sufrir. Porque es que esa palabra hoy se conoce como la iglesia universal, padre de sufrir, pero no es así. Se refiere a una creencia. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que efectivamente la iglesia pasó un tiempo, una época de oscurantismo? ¿Recuerdas? La época de oscurantismo, donde si hay una separación, claro que sí. Por eso se nos llaman a nosotros los separados, ¿no? Los hermanos separados. Porque ¿qué hicieron los hombres que estaban y tenían la responsabilidad, la iglesia, de sacar adelante a las comunidades cristianas? Pues empezaron a meter ¿qué? Toda su idolatría. El tiempo del oscurantismo, donde los papas, bueno, no puedo meterme a tanta historia, pero ese momento, hermano, cambió toda la historia. ¿De quién? De la iglesia. Todos sabemos que de ahí sale Martín Lutero, de ahí sale Calvino, salen todos estos hombres que, como lo hemos bien dicho, ellos
son hombres que fueron usados por Dios porque los llevó a reconciliar ¿qué? A la gente en la persona de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que ahora los usen para que sea un medio de su predicación, pues no, no es lo bueno. Nosotros predicamos a Cristo. Amén. Continúo. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro único mensaje al predicar, que Jesús es el único medio de la reconciliación. No le digas, oye, ven para que sanen tus enfermos, ven porque tu esposo es alcohólico, drogadicto. Mira, espérame. No, primero llévalo a la reconciliación con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en Hechos 4:2 encontramos que los primeros, hablando de los apóstoles, su predicación era esta. Mira lo que dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es? Jesucristo. De manera que para tener amistad con Dios, hermano, es necesario que se le diga a la gente que solo es por medio de Jesús. Amén. En una iglesia, hermano, donde no se predica a Cristo, solamente habrá gente, ¿qué crees? Aficionada, convencida, simpatizante o simpatizante, pero no convertidos. Hermano, pero donde se predica a Cristo, no puede haber gente aficionada, no puede haber gente convencida, no puede haber gente solo simpatizante. ¿Usted cree que sí los haya? Una gente aficionada. ¿Conocen a los aficionados? ¿Quién es aficionado de un equipo de fútbol? No, no está mal decirlo. Bueno, a lo mejor, creo que es del América. Pero, ¿qué hacen los aficionados? Pues nada más están en la cancha ahí cuando va a estar su equipo, ¿no? Cuando es un aficionado, nada más lo hace por afición, nada más. Los convencidos. Hay gente que puede tener la iglesia como nada más es un aficionado de la iglesia. Le gusta porque ahí está su equipo. ¿Quién? No, mi equipo es Cristo. Pero no se sujeta a nada. No lleva un orden porque es aficionado. Los convencidos, mis hermanos. ¿Quién es gente convencida? Aquella que dice, no, sí, la verdad es Jesús. Pues sí, está convencido, pero no se involucra con el Señor. No se involucra con la iglesia. ¿Has escuchado? Cristo sí, la iglesia no. ¿Te das cuenta? Esos son los convencidos. O simpatizantes. ¿Quiénes son los simpatizantes? Pues simpatizan con la gente, simpatizan, pueden simpatizar con alguien. Diga conmigo, ¿acaso seré yo? Pueden simpatizar con alguien, le cayó bien a alguien, entonces simpatiza con la iglesia, simpatiza con la alabanza, se siente bien, la música le llamó la atención. Ah, sí, solo simpatizante. Pero ¿qué crees? Su vida no es convertida. El aficionado no es convertido, el simpatizante no es convertido. Pero alguien, hermano, que ha recibido el mensaje del evangelio, ¿qué cree? Es convertido. ¿Por qué? Porque no es ningún aficionado, porque no es ningún simpatizante, porque no es ningún gente convencida. Es alguien que tiene convicciones en la persona de Cristo. Y como tiene convicciones, se afirma para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante es la predicación del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué lo dijimos? Porque la reconciliación es solo por medio de Cristo. Y número 3, mis hermanos, cuarta palabra de la reconciliación es que la reconciliación está disponible para todo aquel que crea. ¿Sí o no? ¿O cree que nada más para unos cuantos? No, mis hermanos, para todos. Verso 19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo. ¿A quién, hermano? ¿A quién reconcilió Cristo? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, rápido. Mira, no significa
esta frase que dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, ahora no significa que todos son salvos, porque ha habido gente que dice, ya, es que la Biblia dice que ya todos son salvos porque Cristo murió por todo el mundo. Bueno, sí, Jesús murió por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo primero que hay que hacer es predicarles el evangelio, el ministerio de la reconciliación. Amén, hermano. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan ser salvos, porque una persona sin la predicación no puede ser salva. No solamente porque diga, no es que dice la Biblia, no, hay que predicarles. Sino, hermano, porque Jesús dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Jesús murió por todos? Sí, pero no todos creen en Él. ¿Sí o no? Entonces es cierto, murió por todos, pero no todos creen en Él. Por ejemplo, Juan dijo en el capítulo 3, verso 18, Juan dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermano, los que nos reconcilia con Cristo, diga conmigo, es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que estábamos muertos en nuestros pecados y que no podíamos, hermanos, salvarnos por nosotros, pero el Señor, por medio de la fe en Jesucristo, nos ha reconciliado. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay doctrinas que dicen que como somos tan pecadores, amén, claro que somos pecadores, que la salvación no es un asunto de nuestra libre albedrío, es un asunto que es solo de Dios a unos cuantos que les dan la elección y por eso vinieron a Dios, y los demás están destinados al infierno. No, hermano, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que por fe. Amén. Entonces, mis hermanos, así que lo que nos reconcilia con Cristo es la fe. Y ahí es donde opera la reconciliación, cuando la fe la haces tuya, la abrazas. ¿Por qué? Porque no es en sí mismo la fe, sino la persona. ¿Y quién es la persona? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tengamos cuidado, porque no solamente es, no, la fe es poderosa. Bueno, espérame, la fe en sí mismo no es ninguna poderosa, es en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por otro lado, hermano, nos dice el texto que Cristo reconcilió consigo al mundo. Es decir, la reconciliación entonces está disponible ¿para quién? Para todo aquel que crea. Quinta verdad de la reconciliación, mis hermanos. La reconciliación aplacó y satisfizo la ira de Dios que demandaba castigo al pecador. Esa es la quinta verdad, hermano. Que la reconciliación aplacó y satisfizo la ira de Dios que demandaba castigo al pecador. Es decir, hermano, de ser enemigos pasamos a ser amigos de Dios. Lea conmigo 2 Corintios 5:21. 5:21, que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, hermano, lo que merecíamos por nuestros pecados, ¿qué era? La ira y ¿qué más? Y la condenación eterna. Pero Cristo, ¿qué hizo en la cruz? Pues nos libró de la ira. ¿Recuerdas a Jesús cuando antes de ir a la cruz dice que Él subió a orar? Y cuando su cuerpo, ¿recuerdas? Que dice que incluso la ciencia lo confirma, que Jesús lloraba lágrimas de sangre, sudaba sangre. Perdón, no lágrimas, sudaba sangre. ¿En qué sentido, hermano? Las palabras de Jesús, cuando tú las lees en los evangelios, dice,
cuando ora y dice: Padre, que esta copa, ¿sabe a qué refería? Era lo que el Antiguo Testamento hablaba, de la copa de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador, hermano, estaba enjuiciado. ¿Cuál era? El castigo de Dios. Sin embargo, Cristo, mis hermanos, Él fue la demanda de castigo de la justicia que existía. De manera que la reconciliación, hermano, es entonces la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una disputa. Es poner de acuerdo a dos partes que están en desacuerdo. Esa es la reconciliación. La doctrina de la reconciliación cristiana, hermano, entonces es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante el cual restaura la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Por eso es que Pablo en el verso 20 dice a la iglesia de Colosa que la reconciliación, hermano, es obrada por Cristo, es por su propia gloria. Y implica, hermano, todo aquello que ha sido formado por parte de Dios, que es en todo reino, tanto en los cielos como en esta tierra, todas las cosas. Entonces en la cruz Cristo, hermano, hizo provisión para colocar todas las cosas bajo sus pies. La reconciliación cristiana, hermano, también puede ilustrarse con dos antiguos amigos que ahora están enemistados. ¿Quién tiene amigas? Ya nadie, ¿verdad? Bueno, fíjate que esta ilustración de dos amigos que están en enemistad, la buena relación que una vez disfrutaron, ahora está tensa hasta el punto de romperse. Dejan de hablarse y poco a poco se convierten en extraños. Hermano, checa esto que estoy diciendo. ¿Cómo está nuestra relación como hermanos? ¿Dejamos de hablarnos poco a poco? ¿Nos estamos convirtiendo en extraños en una iglesia que a punto está de desaparecer? Sin embargo, mis hermanos, un día ocurre algo. Los dos amigos distanciados empiezan a hablar, dejan a un lado el orgullo y el resentimiento, piden perdón y las aceptan y recuperan la confianza. Hermano, ¿qué estamos haciendo por la confianza para con Dios y para con nuestros semejantes? No, que venga Él, que venga ella. Cuando por fin, hermanos, se establece la paz o restablece la paz, y los amigos, ¿qué hacen, hermano? Cuando se restablece una paz, cuando hay reconciliación, ¿qué es lo primero que surge? Se abrazan. ¿Qué se logró? Una reconciliación. Ahora imagina que entre los dos amigos solo uno tuvo la culpa. En este caso, pon tu mente entre Dios y nosotros. Solo uno tuvo la culpa y el otro amigo, totalmente inocente, es el que ha iniciado el proceso conciliador. Pues así es la doctrina de la reconciliación, mis hermanos, en la que Dios ha tenido la mano, fíjese, ha tendido su mano ¿a quiénes? A nosotros, los pecadores. La pregunta es: ¿estás tendiendo tu mano a los pecadores? ¿O sigues solamente pensando en lo que te hacen, en lo que no tienes, en lo que padeces? Hermanos, ¿estamos enfocando nuestras miradas en los últimos tiempos? ¿O estamos en los últimos tiempos caminando como si Cristo no viniera? La reconciliación implica, hermano, necesariamente un cambio. Ese es el asunto de la reconciliación. Un cambio. Que si hoy fuiste un cristiano dévota, mañana lo deberás ser doblemente. Y así cada día, pero nunca regresar. No, es que por él no puedo, es que por ella no puedo, es que me desanimo, es que si no tengo dinero, es que mi matrimonio, es que mis hijos, es que mi familia. Hermano, escúchame bien, eso va a ser hasta que Cristo venga. Lo único que no va a ser lo mismo es en tu relación personal con Cristo. Mientras tú guardas cosas en tu corazón y dices quién es el que sí, quién el que no, quién lo comenzó, quién no, escucha bien, en lo que pierdes el tiempo, tus días se van, tu gozo, tu paz.
En la reconciliación, mis hermanos, Dios no cambia, el hombre sí cambia. Y lo peor, hermano, es que escucharás a la gente que tiene ese asunto de un corazón, lo escucharás quejándose de la vida, quejándose de la gente, quejándose de medio mundo. Hermano, la reconciliación es un cambio necesario. A nosotros, por el contrario, hermano, Dios nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? De manera que debe de haber un resultado en nuestra relación con Él cada día. ¿Sabes cómo? Tiene que cambiar cada día tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque por medio de tu vida Dios va a utilizar, hermano, reconciliación con otros hombres. Mira lo que dice 2 Corintios 5:18, ya casi para terminar. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces la muerte de Jesús, mis hermanos, que fue celebrada apenas, ¿cuándo fue? ¿En marzo? ¿En abril? ¿Recuerdas cómo muchos pueblos, hermanos, traen siempre por celebración, por tradición, que la muerte de Jesús? Pero ¿qué crees? Nunca marcan una diferencia. Nosotros debemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a decir, debemos ser mejores que ellos. No, hermano. No. Porque si decimos tener la verdad, esa verdad es la que te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la muerte de Jesús debe de marcar una diferencia en nosotros. Cuando Cristo murió, mis hermanos, ¿sabe qué estaba haciendo? Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, que es lo que dice Colosenses 1:20. La sangre de la cruz, mis hermanos, es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo fue una fue una sustitución. En lugar de yo estar en esa cruz, ¿quién cree que estuvo? Jesús. La sangre, hermano, habla por sí misma hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el verso 21, Colosenses 1:21 al 22, para ir terminando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Lo que está haciendo Pablo con los creyentes en Colosas es afirmar su fe en la persona de Cristo, en las promesas de Cristo, hermano. Porque la reconciliación no solamente nos habla de la paz que tenemos para con Dios, de nuestra amistad con Dios, sino de las promesas que Él nos ha dado. ¿Sabes cuál es? Que iremos prontamente a morar con Él por la eternidad. Entonces los que estamos malos, si alguien tiene cáncer, algún problema, ya estamos perdiendo la vista, ya se nos están cansando los huesos, las rodillas, ya se están haciendo las piernas como de vaquero, no sé. Escucha bien, aquí nuestro cuerpo va a padecer, pero en el cielo, cuando estemos con el Señor, mira, ni tiempo te va a dar de dormir. ¿Sí o no? Antes de conocer a Cristo, hermano, ¿cuántos recuerdan que eran paganos y convencidos? ¿Cuántos éramos paganos? ¿Qué significa pagano? Sin Cristo, bien sencillo, hermano. Cuando éramos sin Cristo, ¿cómo eran nuestras vidas? Nuestras vidas eran continuas, solo de hostilidad, no solo para con el matrimonio, los hijos, sino principalmente para con Dios. Hermano, entonces eso es lo que debe de cambiar. Nuestras vidas ya no pueden ser las mismas, aunque ciertamente podemos incidir, pero escúchame bien, no como una práctica, sino por una naturaleza, porque podemos fallar. Pero para eso pedimos gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pedimos perdón y sigue adelante en el Señor. Entonces el hecho de que necesitamos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Y el hecho de que Dios sea santo, hermano,
significa, escucha bien, que nosotros éramos culpables. Pero ahora el Señor nos dice en su palabra: sed santo porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que nuestro pecado nos alejó del Señor, pero la muerte de Jesús en la cruz, hermano, ¿qué nos trajo? Perdón, justificación, ¿qué más? Redención y reconciliación. Por medio de su gracia, hermano, mediante la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, dice Romanos 5:5, ya no somos enemigos, impíos, pecadores. No, mis hermanos. Ahora dice Pablo en Romanos 5:5, por tiempo no lo leemos, léelo en casa, pero dice, por el contrario, dice que ahora el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, pregunto, hermano, ¿está habiendo un cambio en nuestro estado actual en totalidad? O pregunto, tu intención es decirle: Señor, quiero un cambio cada día. Amado, perdón, es que lo voy a decir en árabe, hermano, ¿verdad? Mira, no estoy hablando de una fe con obras o por obras. Cámbiame, Señor, hazme más santo. Hermano, no se trata de centrarnos en quiero ser santo, quiero cambiar mi carácter. No, espérame. Es que no es una acción de hacerlo por obra, porque es lo que algunos dicen. No, es que pedir santificación, hacer esto es ganarte, quieres ganarte a Dios su favor. No, lo que pasa es que si estamos en Cristo debe de haber resultados. ¿Cuáles son? La evidencia de una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la reconciliación, estamos hablando de creyentes convencidos. Por eso el verso 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y afirmados en la fe y sin moveros. Escucha estas tres palabras, hermano. ¿Cuál es la primera? Fundados. ¿En quién? En Cristo. Firmes en la fe. Y número 3, sin moveros. ¿De qué? De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hermanos, ¿cuántos saben que toda esta naturaleza que hoy vemos y tenemos va a ser destruida? Cielos se destruirán. El planeta Tierra, hermano, ¿qué va a pasar? Va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra de Dios dice que la tierra gime. También gime. ¿Quién también gemimos? Nosotros. Pero ¿sí sabías que también, mis hermanos, esta tierra va a ser nueva? Claro que sí. La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseñará que esta tierra será renovada. Pero ahora escucha bien. Solamente que eso, aunque no es mi punto, pero quiero decirte algo, hermano. En Apocalipsis 20, no, primero, Isaías, mis hermanos. Vayan a Isaías rápido, vamos a Isaías rápido. Isaías, capítulo 11. Perdón. Del verso 1 al 10, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ciñado de su cintura. Ahora mire lo que dice en verso 6. Está hablando, ¿sabe de qué tiempo? Del milenio, aunque no es mi tema. Cuando todo va a ser nuevamente transformado. Nueva tierra,
nuevos cielos. Y mira cómo dice el Señor qué es lo que va a suceder. Verso 6: morará el lobo con el cordero. ¿Vemos eso ahorita? Un lobo ve un cordero y se lo come. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, ¿qué dice? Los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del aspid, y el recién destetado, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, 11, 1 al 6. Estas mismas palabras proféticas de los tiempos del milenio, hermano. Ahora en Apocalipsis capítulo 20, por favor, verso 1 al 6. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué dice, hermano? Ahora sí está esa palabra, y lo ató. Pero el Señor sí ata, no como los que andan ahí, que los atan y se desatan bien solos, bien solitos. Como escuché que fueron un montón de pastores al centro, como una marcha del arco iris, y dice que ataron todos los espíritus del arco iris, ¿verdad? Pero pues siguen todavía ahí, entonces quiere decir que se desataron. Aquí no, aquí sí dice que lo ató por 1000 años, verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sobre su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. ¿Qué dice, hermano? 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad ¿de qué, mis hermanos? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Fíjate, hermano, ¿has escuchado que la gente de hoy tiene que todo esto, ¿cómo se le llama? Evolución. ¿Has escuchado la palabra evolución? Que todo va evolucionando. ¿Y cuántos saben que esta tierra, por causa del pecado, no está evolucionando? Porque la palabra evolución está hablando de algo nuevo siempre. Pero ¿cuántos saben, mis hermanos, que esta tierra, y de hecho es una de las leyes de la, ¿cómo se le llama? Se me fue. Una de las leyes de la naturaleza, se me fue el nombre, que dice que esta ley de la termoeléctrica, ayúdenme, se me fue, ahorita que me acuerdo, que habla que nada va en mejoramiento, sino en descomposición. ¿Sí o no? Si se acuerdan, se me fue la palabra, que va en descomposición, hermano. Es decir, que todo va de desgaste en desgaste. Y si no, vean la naturaleza, hermano, va en desgaste y en desgaste. ¿Sabe lo que la gente dice? Es que se está acabando el mundo. Ahora, nosotros vamos de evolución en evolución. ¿Estamos evolucionando? Vete en un espejo.
¿Cómo va nuestro cuerpo? De hecho, cuando veo un viejito, siempre me pongo en esto. Como ve, yo me veía. Ahora que lo veo, voy para allá. O sea que todo va en desgaste. Entonces se contradicen eso de que todo va en evolución. Esta tierra, hermano, cada día va de mal en peor. Pero tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa, hermano? Que habrán nuevos cielos, nueva tierra. Y dice el Señor que muchos vendrán en ese arrebatamiento, en ese milenio van a regresar, van a gobernar en la tierra. Pero ya hablarán de qué? De una vida nueva, una vida transformada. No es mi tema, pero escúchame, ¿por qué menciono esto? Por lo que el apóstol Pablo dice, miren, verso 23, termino. Si en verdad permanecéis, ¿cómo? Fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? Una nueva vida. Ahorita padecemos en este cuerpo, hermano. Tenemos tribulaciones, sí o no, pero tenemos la promesa, ¿cuál? Que nuestros cuerpos serán glorificados y que ya no vamos a padecer más. Ya no vas a estar, ay, ¿llegará mi hijo, mi hija en esta noche? Ay, ¿llegará mi esposo? Ay, ¿llegará la esposa? No, ya estaremos en el cielo, mis hermanos, porque esa es la promesa del evangelio. Por eso fue la bendición de la reconciliación, la cual dice se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo dice, yo fui hecho ministro, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Póngase de pie, hermano. Fíjate, termino con esto. Dice Pablo, si en verdad, también dice, fundados y firmes, perdón. Primero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta expresión de si en verdad, hermano, está dado por asentado que el apóstol Pablo está asegurando lo que se dice de quienes, de aquellos cristianos, aquellos creyentes que están sin fluctuar, sin apostatar. No sugiere una duda, hermano. Pablo no está sugiriendo una duda. Si en verdad, o sea, estoy dudando. No. La idea que está dando Pablo es que está diciéndole a los creyentes en Colosa, ustedes, yo asumo que continúan en la fe en Cristo. Hermano, que el evangelio de Cristo sea la demostración de lo que realmente es tu nueva vida en Él. ¿Y sabes cómo mostramos realmente una vida nueva? Bueno, te presentas como santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, mi hermano, que es donde debemos permanecer. Y esa palabra permanecer que también está aquí en Colosenses, habla de habitar cómodamente, que sugiere una acción continua. Sugiere que tú y yo, mis hermanos, como verdaderos creyentes en la fe, fundados, establecidos, sólidos, seas como un cristiano bien plantado y arraigado en Cristo, pero también en tu congregación. ¿Cuántos dicen amén? Y que pasemos lo que pasemos, hermano, no estemos pensando en movernos. Escúchame. Pases lo que pases, no pienses en moverte. ¿Por qué? Si viene el Señor, ¿cómo te hallará? Con rencor, con tristeza, con amargura, no sé. Por eso Pablo dice, y sin moveros de un lado para otro de la esperanza del evangelio que habéis oído. El objetivo, dice Pablo, de estos falsos maestros, hermano, es que los creyentes en Colosa abandonasen la esperanza del evangelio. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, ¿sabes que tenemos un corazón que es peligroso? Que si no es dirigido por el Señor, te puede sugerir muchas cosas. Y escucha bien, una mala decisión te puede traer malas cosas. Una buena decisión te puede traer buenas cosas. ¿Cómo qué, mis hermanos? Bueno,
Como personas reconciliadas con Dios, cierra tus ojos, hermano. Se nos ha encomendado algo. ¿Qué? El ministerio de la reconciliación. Ahí es donde debes de poner tu mirada. ¿Por qué? Porque si eres un cristiano firme, sólido, entonces tienes que llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Se te ha confiado, hermano, el mensaje de la reconciliación. Si en esta noche tal vez dijiste, ay, este tema yo ya me lo sé, la pregunta es, ¿lo estás llevando a cabo? Hermano, estamos en un mundo moribundo. ¿Y sabe qué dice este mundo? Os ruego en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Abre tu boca, mi hermano, y empieza a predicar el evangelio. Y deja de poner tu mirada en las cosas terrenales. Recibimos una enseñanza de nuestro pastor Chuy, de que evaluar si estamos amando más a la familia, más tus asuntos económicos terrenales, que poner tu mirada en Jesús. Este sacrificio perfecto de Jesús, mis hermanos, logró, ¿sabes qué? Una armonía con Dios, una relación con Dios. Así es que, hermano, ahora nosotros debemos cumplir con este mandamiento. Y pregunto, ¿estás reconciliado con Dios? Hermano, analízalo. ¿Estás reconciliado con Dios? Si te apartaste un momento en algunos asuntos, yo te sugiero que te reconcilies con Dios. Ahora, ¿qué cambios debes hacer en tu vida para reflejar esta reconciliación, hermano? Ya la dijimos. La reconciliación con Dios, hermano, es posible a través y solo de Jesús. ¿Cuántos de aquí han aceptado el sacrificio de Cristo? Bueno, ahora persevera en Él para tener una vida santa y sin culpa delante de Él. Señor, dado que Cristo, el del Calvario,